Primero que todo, ¿qué es el dinero? Es un instrumento que permite articular una forma de colaboración humana que llamamos mercado. Su principal función es la de medio de intercambio. ¿Cómo es el dinero hoy en día? El dinero actual, el 97%, lo crean la banca privada a través de la deuda y la especulación. Esto genera desigualdad y exclusión financiera, ya que mucha gente no consigue acceder al dinero. Es por esto por lo que nacen las monedas sociales, un instrumento autogestionado que utiliza una comunidad unida para satisfacer sus necesidades entre las personas que componen dicha comunidad. Porque es un medio de intercambio que gestionamos nosotras mismas. Porque es una moneda que no se va del barrio, municipio, provincia, etc. Pero sobre todo por la propia necesidad. Tenemos recursos y medios, tenemos necesidades, pero no tenemos dinero. Creamos monedas sociales y complementarias.